Buen día, feliz sábado para todos, hermanos. El tema de hoy es la influencia. La palabra influencia no es una palabra bíblica, pero sí la encontramos en las Escrituras. Y si vamos al capítulo 25, versículo 2, en el libro de los Hechos, encontramos que nos habla de los más influyentes, es decir, los primeros o los principales. Según el diccionario Larousse, la influencia es acción que ejerce una cosa sobre una persona o sobre otra cosa. Influencia de la opinión pública, autoridad, importancia, tener influencia en la sociedad. O sea que la influencia es la fuerza que tenemos todos para afectar a otros. Esta fuerza se ejerce consciente e inconscientemente. Por ello es importante que prestemos atención a cómo influimos en los demás y a estar conscientes de que nuestra influencia es un instrumento primordial a través de la historia de este mundo. Hoy veremos algunas personas que utilizaron sus influencias para salvar a otros, y con ellos aprenderemos sobre el poder de la influencia. Nuestro primer personaje es nuestro Señor Jesucristo. Él ha ejercido más influencia que cualquier otra persona en la sociedad humana, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Ejerció su influencia por medio de su vida, su mensaje, su muerte, su cultura y asunción, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. En los primeros siglos de nuestra era, Cristo, el Evangelio y los cristianos cambiaron el mundo como lo conocemos hoy día y fueron una influencia tan poderosa que ha superado el tiempo y las fronteras. Incluso 2000 años después, su influencia sigue transformando vidas. Entonemos el himno 502, brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Feliz sábado para todos. Hablando del tema de la influencia, los discípulos de Cristo ya habían sentido la influencia de Cristo a tal punto que hablaban, caminaban y se comportaban como lo hacía Cristo, como le sucedió a Pedro en el patio del sumo sacerdote la noche que enjuiciaron a Jesús. Incluso cuando Pedro le negó 3 veces, sus palabras contradecían el resto de su vida, pues era inevitable parecerse a aquel con el que había compartido 3 años. No fue tarde para Pedro, pues él se arrepintió.
decidió ser como la sal, que al ser echada sobre los alimentos, le cambia el sabor. Recordamos estas palabras bíblicas. Vosotros sois la sal de la tierra, y eso se encuentra en Mateos 5:13. Como la sal ejerce una acción importante al conservar de la corrupción, así también los cristianos guardan al mundo de la corrupción. La sal da sabor, así el cristiano debe de dar sabor a la vida de los demás por medio de la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, adorado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Te damos gracias porque nos has dado otro día de reposo más. Gracias por el pan de cada día, porque nos das un techo, porque nos has apartado de peligros, de accidentes, de enfermedades, de pandemias. Gracias, Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, perdona a cada uno de nosotros nuestros malos pensamientos, nuestra imperfección. Perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Señor, porque contra ti pecamos. Ten misericordia del mundo entero, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque lo necesitamos. Señor, te pedimos que al que esté afligido, pues lo alivies, el que esté enfermo lo cures, el que esté necesitado de comida, de dinero, de lo que sea, Padre, ayúdalo porque tú eres nuestro Dios y eres misericordioso. Padre, en ti ponemos nuestras vidas, en ti nos regocijamos y te pedimos que pues nos aumentes la fe, nos aumentes el amor, nos des tranquilidad y paz en medio de esta pandemia. Transfórmanos, cámbianos, purifícanos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh,
the sound. All his children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All his children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Nice. Feliz sábado, hermanos. El misionero de esta mañana nos viene desde el país de Liberia. Se titula El largo camino de regreso a casa y nos trae la historia de Alfonso Peter Juan, de 19 años, quien huyó de la guerra civil de Liberia con destino a Guinea. La situación era muy difícil cuando Alfonso se fue de Liberia en el 1992 y con el tiempo abandonó la iglesia adventista de su corazón. Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero por cosas de la vida terminó viviendo en la calle. Recurrió a toda forma que se le ocurrió para ganarse la vida, formas ilegales como vendiendo drogas, estafando, blanqueando dinero. Un año después se mudó a Senegal. Allí también vendió drogas, estafó a muchos y blanqueó dinero durante 4 años. Buscando expandirse un poco más, Alfonso viajó a Túnez y luego a Jordania, a la India, a Tailandia y a Indonesia, donde llevó el mismo estilo de vida. De esa manera lograba ganar dinero suficiente para viajar al siguiente país. Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alfonso comenzó a reflexionar sobre la vida y recordó que cuando era niño asistía a la iglesia todos los sábados. Se sintió mal porque sabía que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Alfonso no podía olvidarse del sábado, así que encontró la dirección de una iglesia adventista y comenzó a asistir a los servicios de adoración cada sábado. Entonces algo sucedió en su vida. Se casó. Después de un tiempo, Alfonso sintió el familiar deseo de hacer un cambio en su vida y decidió viajar a China. Tras 4 meses envió a buscar a su esposa. Mientras estaban en China, Alfonso no podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró Eclesiastés 1:2, que dice: vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Mi vida está llena de vanidad, pensó. Necesito volver a mi casa en África. En el año 2006, Alfonso viajó con su esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su vida a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, su esposa también logra bautizarse. Hoy en día, Alfonso trabaja como carpintero en Buchanan. Tiene 3 hijos, el mayor de 12, el segundo de 8 años y el más pequeño de 5 años. A Alfonso le gusta mucho hablar de cómo Dios cambió su vida. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, dice. Cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón y me hizo sabio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan. Alfonso espera que sus hijos puedan estudiar en esa nueva escuela. Feliz sábado. Ejemplos específicos de la influencia cristiana. Los ancianos fieles tienen mucha influencia. Leamos en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obedeced vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También los evangelistas fieles tienen mucha influencia, y en 1 de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los padres fieles tienen mucha influencia, y en Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Los esposos fieles tienen mucha influencia, y en 1 de Pedro 3, del 1 al 7 dice: asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queridos hermanos, estamos muy contentos porque hoy día de reposo, día sábado del Señor, estamos estudiando este hermoso folleto, Isaías, consolaos, pueblo mío, un nuevo trimestre, y esperamos que la bendición de Dios esté con
todos y cada uno de nosotros. Recuerden que si quieren una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el primer título de esta serie es Crisis de identidad, crisis de identidad. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar la Santa Biblia. Querido Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque durante todo el año pasado has estado con nosotros y ahora en este nuevo año pedimos tu compañía, Señor, que nuestros proyectos, que los objetivos que tengamos en la vida puedan tener tu sello, que tú seas el que nos guíe, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos uno por uno. Bendice el estudio de esta lección y haz, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Cuida a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Isaías 1:18 y dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ver este versículo luego. Vamos a empezar con Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Al introducir su libro, Isaías pone varias cosas que nosotros necesitamos enfatizar. Primeramente, el autor Isaías, hijo de Amós. Isaías, hijo de Amós. Isaías, el significado del nombre es Jehová salva o salvación de Jehová. Luego dice acerca de la fuente, que es una visión, la visión de Isaías. Entonces, la fuente del libro de Isaías es una visión espiritual. Luego tenemos la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. El tema: Judá y su capital Jerusalén. Vamos a recordar que el pueblo de Israel se dividió en dos partes: Judá y el pueblo de Israel. La capital de Judá era Jerusalén y el mensaje está dirigido para esa parte del pueblo de Dios. Luego tenemos el tiempo. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El tiempo entonces aproximadamente del año 750 al 739 antes de Cristo. Cuando estos reyes estaban gobernando Judá. Los acontecimientos de ese periodo también podemos encontrar en 2 Reyes 15 al 20 y 2 Crónicas 26 al 32. Entonces ese es el marco en el que se introduce este libro de Isaías. Y ahora empezamos con lo que dice Dios. Miren lo que dice Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mis queridos hermanos, el mensaje es tan grande que Jesús llama y dice: oíd cielos y escucha tierra. No que los cielos pueden escuchar, no que la tierra puede escuchar, sino el énfasis que pone Dios en su mensaje. Ese es un énfasis que en tiempos antiguos, por ejemplo, los reyes invocaban a sus dioses pequeños, a sus dioses, y decían: por este Dios, por este otro Dios. Pero como Dios es el creador, es el único, Él
pone énfasis en estas palabras: oíd cielo y escucha tu tierra. Un ejemplo de eso está en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. No a dioses falsos, no a dioses pequeños, sino a la creación en general, poniendo énfasis en el mensaje. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese énfasis del mensaje es lo que Dios trata de introducir en este versículo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahí viene el mensaje: mis hijos se rebelaron contra mí. La pregunta es, ¿nosotros nos rebelamos contra Dios? ¿Estamos separados de Dios? Miren cómo sigue el mensaje. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 4 y 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué preguntas más profundas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pueblo? Eres mi pueblo, pero tu condición es desastrosa. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? Y la pregunta es, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y miren lo que enfatiza todavía: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, la condición del pueblo es realmente como la de un enfermo que está desahuciado. Miren cómo continúan los versículos 6 y 7. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Mi pueblo está mal, dice Jehová. Es que el pueblo realmente estaba mal. Estaba en esta condición desastrosa en ese momento. Con estas palabras, Dios describe a ese pueblo que estaba alejado de él. Alejado. Entonces, en primer lugar, oíd todos, cielos, mis hijos están mal, mis hijos están mal, se han alejado de mí, están mal. Y miren qué es la bendición de Dios. Miren lo que dice Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos, si Dios, ¿qué hace? No nos hubiera dejado un resto pequeño. Si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, entonces, ¿qué pasaría? Como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, hubiéramos desaparecido. Si no fuera por la bendición de Dios, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? El pueblo de Israel dice, hubiéramos desaparecido. Hubiéramos desaparecido. Y miren lo que dice el versículo 10. Príncipes de Sodoma. Y les compara todavía con Sodoma. ¿Qué de especial tenía Sodoma?
quede especial, para que reciba esa comparación. En varios versículos de la Biblia se pone a Sodoma como ejemplo. Miren, por ejemplo, Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, hubiéramos desaparecido. Este es el ejemplo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Entonces, cuidado, se están aproximando. Son, ¿qué cosa? Su condición está similar, casi similar a la de Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuidado que estemos como el pueblo de Gomorra. Cuidado. Cuidado, sí, el pueblo de Israel estaba en esa condición desastrosa, estaba en esa condición de alejamiento de Dios, y todavía ellos se acercaban a Dios. Jesús, Dios les pregunta y les dice, Isaías 1:11 y 12, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, la condición del pueblo de Israel estaba tan decaente que Dios le dice, ¿para qué me sirven la multitud de vuestros sacrificios? Para que no quiero, dice, no quiero esos sacrificios. Y esto parece ser contradictorio a lo que Dios había pedido. Levíticos 1:1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y los versículos que siguen explican cómo el pueblo de Israel debía dar sus ofrendas, sus sacrificios. Y en esta condición, la condición de Israel está tan decaente que él dice, miren, yo les he dado una orden, pero ¿para qué me sirve que ustedes hagan eso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Miren lo que dice Isaías 1:15. ¿Cuál es el problema? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuál era la condición? La condición era que estaban tan alejados que su ritualismo, que su cristianismo se había convertido en un cristianismo seco, en un cristianismo profano. Cumplían, hacían esas cosas, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Llenas están de sangre vuestras manos. Oran, dice, sí, oran. Extienden sus manos a Dios, sí, extienden, pero ¿qué? Esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. La condición estaba tan mala. ¿Cómo está nuestra condición?
Un versículo paralelo a este versículo se encuentra en Isaías 58:3. Y miren lo que dice. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. No nos respondes, Señor. No, tú te escondes a nosotros. Tú no escuchas. Tú no haces caso. Tú no te das por entendido, Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Queremos estar contigo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tus manos están llenas de sangre. El problema es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. No estás viviendo una vida cristiana. Tu vida cristiana es solamente una vida ritual. Una vida ritual. Todavía Isaías 16:17 añade, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ese es el pedido. Límpiense. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Hagan lo que refleja el cristianismo que Dios les ha enviado. Eso es lo que pide Dios. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Está nada más que en un ritual sin sentido? ¿Te has alejado de Dios y quieres cumplir las palabras de Dios para ganar el cielo? Nos hemos alejado de Dios y ahora estamos haciendo las cosas mecánicamente. Cuidado, dice, aprended, ese es el llamado, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, busquen otra vez su cristianismo que han aprendido al comienzo de su vida cristiana, ese amor que salía de la vida cristiana. Miren lo que dice Mateo 23:23 acerca de ese ritualismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Olvidamos qué cosa, lo más importante de la vida cristiana. Olvidamos. El pueblo de Israel había olvidado buscar al juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Había olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Y Dios dice, no, su cristianismo tiene que ser un cristianismo equilibrado. Hay que hacer las dos cosas, los rituales, y también hay que hacer el cristianismo práctico, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas son importantes. Los rituales, cómo nos acercamos a Dios, y además de eso, cómo está nuestra vida cristiana. Entonces, cuidado con el ritualismo putrefacto. Cuidado con esto hacer, esto no hacer, esto hacer, esto es lo que debes hacer, etcétera, etcétera. Cuidado con esa situación. Entonces Dios llama y dice, lavaos y limpiaos. Y de una manera específica, miren lo que dice Dios. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, vengan, dice, vengan.
Y les propongo un cambio. Les propongo un cambio, pero ese cambio es profundo, ese cambio es profundo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Venga. Y cuando Dios hace el llamado, Él necesita una respuesta. Él necesita una respuesta, pero una respuesta de corazón. Recordamos la vida de David. David había entrado en esta degeneración. Su vida se había convertido en algo malo, malo, malo. Y nosotros sabemos la historia. Y mientras él estaba alejado de Dios, mientras él estaba con rituales solamente, olvidándose de su pecado, él estaba cayendo de mal en peor. Y él tuvo que escuchar como nosotros tenemos que escuchar esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, vengan. Y miren cómo respondió David. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Purifícame, Señor. Perdóname, Señor, y voy a ser limpio. Eso es lo que tú has prometido. Eso es lo que tú has dicho, que vas a convertir todo lo que yo he hecho en algo bueno. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces Él nos dice, vengan, y si nosotros vamos como David, Él va a hacer la transformación en nuestra vida. Es más, miren lo que dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ayúdame en este pecado específico que he cometido, Señor. Ayúdame, y entonces voy a cantar de alegría, dice David. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios es el que se encarga de hacer un pacto con nosotros, un pacto de esta calidad. Jeremías 31, 31 y 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habrá una relación especial con Dios, y Él se encargará de poner su ley en nuestros corazones. Entonces ya no habrá un ritualismo putrefacto, sino que habrá un compromiso de amor entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Una relación de amor en la que Dios va a poner en nosotros un corazón nuevo. Entonces hay oportunidad de perdón y reconciliación. Hay esa oportunidad, y Dios nos pide, y Dios nos dice: vengan luego, vengan, no importa lo que han hecho, no importa hasta dónde ha llegado tu pecado, ven. Ven, porque tienes una oportunidad de ¿qué? De reconciliación y de perdón. Hay una oportunidad. Y si hay una oportunidad, también tenemos algo especial. Isaías 1, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El detalle es que si quieres, ese es el detalle. Dios no nos obliga. Dios nunca nos obliga. Dios nos muestra nuestra
condición. Dios nos muestra que estamos perdidos y realmente estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Y Él nos dice, si quisieres y oyeres, elige. Es el mismo pedido que se hace en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Si quisieres y oyeres, escoge. No te obligo. Pero es lo mejor que puedes hacer. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Es que Dios nunca obliga al ser humano. Él nunca obliga. Él da la oportunidad. Él nos da una oportunidad de lujo. Una oportunidad que no debemos desperdiciar. Y Él nos pide, escoge. Si quieres, si escuchas, hazlo. Acepta esa oportunidad. Y eso también se refleja en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tienes que creer, tienes que elegir creer para tener la vida eterna, para tener esa oportunidad de salvación. Elige, cree. Entonces, ¿qué es lo que voy a decidir? ¿Qué es lo que voy a decidir con mi vida? ¿Estamos caminando bien? ¿Estamos caminando y haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él pide? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a aceptar esta promesa de amor de mi Dios para que Él me ayude a ser buen cristiano. El pueblo de Israel debería escoger esto. Y si decimos sí, hay gozo en los cielos. Y si decimos no, qué pena. Qué pena. Pero pensemos en una cosa. Antes de decir no, pensemos en una cosa. Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros que no ha hecho hasta ahora? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por mí y por ti. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Está reflejando lo que Dios nos muestra aquí en la vida? ¿O qué está reflejando? ¿Qué más puede hacer Dios? Pero Dios está golpeando nuestro corazón constantemente. Y miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Imagínense, es paciente para con nosotros. Es paciente como fue con el pueblo de Israel. Es paciente. ¿Por qué? Porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. Por eso Él nos llama constantemente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Vamos a acercarnos a Cristo para ser cristianos verdaderos, seguir lo que Dios nos ha pedido, o vamos a mantener un cristianismo putrefacto. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Ojalá que aceptemos
el llamado de Dios y nos aferremos a Cristo y continuemos con Él todos los días. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Hola niños, ¿cómo están? Dios le bendiga en esta mañana. Tengo una importantísima historia para ustedes que compartirle. Y acá en la mesa yo tengo dos vasijas, una a la izquierda y otra a la derecha. Si yo le pregunto, ¿cómo está esta vasija? ¿Cómo? Sí, está vacía y tiene un lapicero dentro y está llena de aire. ¿Y cómo se encuentra esta otra vasija que tengo a mi derecha? ¿Cómo? Muy bien, está llena de agua. Y en esta mañana la historia que le voy a contar es muy emocionante porque en esta mañana veremos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 8 y el verso 9. Sí, libro de los Hechos, capítulo 8 y el verso 9. Cuenta la historia de que Felipe se encontraba en Samaria y estaba predicando el evangelio. Y muchos eran liberados por el poder de la palabra, liberados de los demonios, liberados de los cojos que eran ahora lisiados, caminaban. Había muchas personas que eran restauradas por el poder de Dios. Pero en esa ciudad se encontraba un hombre llamado Simón. Sí, Simón el mago. Y este hombre ahora no predicaba la palabra de Dios. No, él enseñaba la magia y tenía a todos engañados. Miren cómo dice la palabra de Dios en el verso 9 en adelante. Leamos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oye eso, haciéndose pasar por algún grande. Escucha lo que sigue diciendo. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Oye eso, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando Felipe ahora enseñaba la palabra de Dios, creyeron a Felipe y hombres y mujeres se bautizaban. O sea, eran llenos del Espíritu Santo, pero primeramente se bautizaban y luego recibían el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que este hombre llamado Simón ahora escuchó a Felipe a predicar la palabra de Dios y ya no hacía magia, también se bautizó. Sí, se bautizó, pero no había recibido el Espíritu Santo y tenía el lapicero dentro que representa el pecado como esta primera vasija. Luego, Felipe iba con él por todos los lugares porque él seguía a Felipe y estaba atónito, dice la palabra de Dios, y estaba sorprendido por todas las cosas que veía con sus ojos, que ya no veía que eran magia y trucos. No, era el poder real de Dios. El poder que liberta, el poder que restaura, el poder que ahora da vida eterna a todos aquellos que se acercan a Cristo Jesús. Sí, entonces Pedro y Juan y los demás discípulos que se encontraban en Jerusalén escucharon el mensaje que se estaba esparciendo allá en Samaria y se preguntaron, ¿quién está predicando allá en Samaria? Y luego vinieron Pedro y Juan. Y ahora, como no habían recibido el Espíritu Santo, les imponían las manos. Y eran llenos del Espíritu Santo porque primeramente eran bautizados por Felipe, que solamente en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, le tengo una dinámica. Esta vasija está llena del pecado como se encontraba Simón el mago. Y adentro tenía su lapicero. ¿Cómo podemos sacar este lapicero del pecado de esta vasija? Supongamos que esa vasija somos tú y yo. Mira, niño, atiéndeme. Sí, a ti te hablo. Supongamos que esta vasija somos tú y yo. ¿Cómo yo puedo sacar el lapicero que está dentro de esa vasija sin tocarlo, sin mover la vasija? ¿Y cómo yo puedo ahora ver que el lapicero viene hacia arriba? Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Cristo te acepta tal y como tú eres.
Sí, tal y como tú eres. Luego tú te bautizas y eres lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros llenos del Espíritu Santo? De la siguiente manera te muestro. Mira, ¿cómo podemos sacar el pecado que está dentro de la vasija? Mira, usamos esta vasija que representa a Cristo, que está llena del Espíritu Santo. Y Cristo Jesús nos va a dar su Santo Espíritu. Sí, su Santo Espíritu cuando nosotros venimos a Él. Entonces, ¿cómo yo puedo sacarle? Echándole el agua del Espíritu Santo dentro de la vasija. Miren, niños, y así viene el pecado del lapicero que se encuentra en la otra vasija subiendo. No estoy tocando la vasija. El Espíritu Santo del agua trae ahora hacia arriba el lapicero del pecado. Por eso en esta mañana yo te invito que venga Cristo Jesús para que sea lleno del Espíritu Santo y pueda sacar el lapicero del pecado que está dentro. Sé obediente, sé sensato, inteligente, escucha a tu padre, a tu madre, sé obediente a los mayores, respeta a los que están alrededor y Cristo Jesús te dará todas las cosas. Por eso en esta mañana te invito a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos, vamos a orar. Eterno Padre y Dios amado que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor porque en esta mañana entendimos de que siendo lleno con tu Santo Espíritu que usted nos da, Señor, por medio del agua, somos ahora vaciados del lapicero que había dentro del pecado y lleno del Espíritu Santo para honra y gloria de tu nombre. Bendice a estos niños, sus padres, a sus familiares y bendice a nosotros. Quédese con nosotros, Señor Jesús, y todo esto se lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová,